saludo muy cordial a las personas que nos están viendo en el día de hoy. Hoy voy a hablarles sobre una enfermedad la cual está aumentando mucho las tasas de incidencia y de prevalencia a nivel mundial, la cual es la diabetes mellitus. Diabetes mellitus que no va a ser más que un trastorno a nivel del metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Además, se va a caracterizar por una permanencia, ¿no?, de niveles altos de glucosa en sangre. La diabetes mellitus, algunas de las estadísticas que nos dice o nos arroja la OMS, que es la máxima entidad de salud, nos dice que en el 2000, ya para el 2000 se estimaba que habían a nivel mundial 171 millones de personas diabéticas y se estima que para el año 2030 habrán alrededor de 377 millones de personas con esta enfermedad. La OMS nos da una clasificación de la diabetes en tres tipos: la diabetes mellitus tipo 1, la tipo 2 y la gestacional. La diabetes mellitus tipo 1, que va a ser aquella que aparece en la infancia o en la juventud y que se va a caracterizar por una ausencia absoluta de insulina en sangre y principalmente es de carácter autoinmune. La diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente, equivale a alrededor de 80 al 90% del total de los diabéticos a nivel mundial. Aquí se va a caracterizar por una deficiencia relativa de insulina en sangre y porque lo que habrá es una insulinoresistencia. Aquí en la diabetes mellitus tipo 2 suele aparecer en la edad adulta de la vida y va a haber muchos factores predisponentes o factores de riesgo para desarrollarla, entre los cuales están los más destacados: el sobrepeso, la obesidad, el hábito de fumar, el alcoholismo, sedentarismo y los malos hábitos de vida que tenemos actualmente, como niveles altos de estrés. La diabetes da muchos síntomas y signos. Entre los más frecuentes está la poliuria, que es el aumento del deseo de orinar; la polidipsia, que va a ser un aumento en el deseo de la sed; la polifagia, que es hambre en exceso; la pérdida de peso. A pesar de tener ese exceso de hambre, va a haber una pérdida progresiva de peso que muchas veces es aguda, y una fatiga o un cansancio que muchas veces llega hasta ser extremo y llevando la imposibilidad del paciente a realizar sus actividades diarias. Además, también conlleva con frecuencia a disminución de la agudeza visual. Entre signos y síntomas menos frecuentes se encuentran las infecciones recurrentes, entre los que cabe destacar las infecciones del tracto genital. En la mujer, la vaginitis; en el hombre, la balanitis. También suele aparecer piel seca, úlceras, heridas que cicatrizan lentamente, entre otros. Un signo frecuente de la diabetes es el hormigueo o entumecimiento a nivel de las manos y miembros inferiores. La diabetes mellitus tiene muchas complicaciones. Se pueden clasificar en complicaciones a corto, mediano o largo plazo, y también se clasifican en complicaciones agudas o crónicas. Entre las complicaciones agudas, como más frecuente, que más frecuentemente se observa, está la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar, y entre las complicaciones crónicas, la diabetes mellitus va a dañar mucho la vasculatura o la circulación en el ser humano. Entre las complicaciones crónicas vamos a tener las microangiopatías, las macroangiopatías y las misceláneas u otros tipos de complicaciones crónicas. Dentro de las macroangiopatías, aquí vamos a observarse una coronariopatía, que es una lesión a nivel de las arterias que irrigan al corazón; la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares o los ACV y enfermedad vascular periférica. Dentro de la microangiopatía vamos a observar la retinopatía diabética, que es una lesión a nivel de la retina; la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Dentro de otras complicaciones frecuentes crónicas de la diabetes tenemos el pie diabético y también la disfunción eréctil, principalmente en el sexo masculino. El tratamiento de la diabetes engloba 5 pilares fundamentales. En el primer de este pilar vamos a tener la dieta, que es sumamente importante en el paciente diabético, porque vimos al inicio en la definición de esta que no va a ser más que un trastorno a nivel del metabolismo de los lípidos, de los carbohidratos y de las proteínas. El paciente diabético debe tener una dieta estricta con baja cantidad de carbohidratos, principalmente los carbohidratos simples, que son las mermeladas, los dulces, galletas, las harinas, entre las que engloban las pastas, la harina, entre otras. Y una dieta rica en fibra, principalmente. El paciente diabético debe practicar ejercicio físico en dependencia a su estado físico, valga la redundancia. Y el tercer pilar de tratamiento del paciente diabético es el control domiciliario de sus glicemias.
Todos mis pacientes saben que lo primero que deben comprar al salir de la consulta es un glucómetro para que ellos mismos lleven un control domiciliario sobre sus glicemias. Y por supuesto, como cuarto pilar, la educación diabetológica. El paciente diabético debe conocer muy bien el curso de su enfermedad en vista, que es una enfermedad incurable, crónica, que conlleva muchas veces a complicaciones graves si el paciente no lleva un buen control en casa. Y como quinto pilar vamos a tener los fármacos, que aquí están los antidiabéticos orales y la insulina. Hoy les voy a hablar de un producto de la empresa For Life, el cual es el Transfosfato Glucoas, un producto que es exclusivo para diabéticos y pacientes que padezcan un trastorno del metabolismo de los carbohidratos, lípidos o proteínas. El Transfosfato Glucoas es un producto único, exclusivo de la compañía, en vista que tiene factores de transferencia inmunológicos. Estos factores de transferencia inmunológicos exclusivos para el sistema endocrino va a ayudar a mejorar la síntesis de las hormonas, principalmente de la insulina, manteniendo niveles óptimos de glicemia y de muchas otras hormonas como la tiroides, las suprarrenales, entre otras. Estos factores de transferencia inmunológicos específicos para el páncreas y otros órganos endocrinos son de gran importancia para llevar un buen funcionamiento de estos y así mantener niveles óptimos de estas hormonas en sangre. Además, este producto tiene componentes extraordinarios para el balance, ¿no?, de los niveles de azúcar en sangre, el cual es el nicotinato de cromo. Nicotinato de cromo que va a actuar en el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas principalmente. A este se le denomina el asistente de la insulina, técnicamente es lo que se denomina un cofactor, y lo que va a hacer en sí es ayudar a la insulina a actuar de manera eficaz. Esto lo va a hacer porque va a permitir que ese aumento de azúcar en sangre penetre al interior de la célula y así descienda los niveles de glucosa en sangre. Otro efecto que tiene el nicotinato de cromo es disminuir los niveles de colesterol total mediante la disminución principalmente de los triglicéridos, del colesterol malo, el cual es el LDL, el VLDL. También va a aumentar el colesterol bueno, el cual es el HDL, y también el transfosfato glucoas va a tener un efecto preventivo para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Tomando el transfosfato glucoas vamos a evitar que el paciente diabético llegue a las complicaciones cardiovasculares como es la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca, entre otras. Los ACV que se ven con frecuencia en ellos. También este transfosfato glucoas nos va a brindar una fuerza, una energía, vitalidad que es de gran importancia en el paciente diabético, en vista que uno de los síntomas y signos más frecuentes en el paciente diabético es la fatiga, cansancio, y esto se debe por un catabolismo acelerado, una degradación acelerada de las proteínas en sangre. Además del nicotinato de cromo, el transfosfato glucoas tiene el ginseng coreano. El ginseng coreano es una hierba que se viene utilizando desde hace muchos años en China, ya hace alrededor de unos 4.000 años, y esta tiene efectos muy beneficiosos para la salud. Es tanto su complejidad química de sus componentes que la empresa farmacéutica no ha podido sintetizar todos sus componentes y así administrarlos externamente o producir algo parecido a ella. El ginseng va a actuar, el cual tiene el transfosfato glucoas, va a actuar a nivel de todos los sistemas, permitiendo los niveles balanceados de glicemia. También va a permitir que el hígado responda a los niveles elevados de azúcar en sangre, almacenándola en forma de glucógeno. También permite que el paciente diabético tenga niveles óptimos de energía, es un tonificante por excelencia. Él no va a tonificar como lo hace el café, la cocaína o el té. Él lo va a hacer de manera natural mediante el aumento del metabolismo o la síntesis de algo que se denomina el ATP, que es el adenosintrifosfato, que no va a ser más que la gasolina que requiere la célula para actuar de manera eficaz. También actúa a muchos otros niveles, como es el sistema reproductor. El transfosfato glucoas va a permitir que la función sexual en el paciente diabético mejore, y él no es un afrodisíaco en el estricto sentido de la palabra, porque él no aumenta o excita el deseo sexual, sino es que permite una mejora en el funcionamiento de las glándulas sexuales tanto masculinas como femeninas. También va a actuar a nivel hepático, permitiendo o protegiendo el hígado de las sustancias tóxicas y nocivas
aumentando también el glutatión, que es un antioxidante muy importante que nosotros los seres humanos producimos y es el que se encarga de mantenernos desintoxicados. Además del ginseng, el transfosfato-glucoas tiene el antioxidante universal llamado el ácido alfa-lipoico. Este ácido es de gran importancia para el paciente diabético en vista de que él también va a regular el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas. Y este ácido alfa-lipoico lo que va a hacer es evitar una complicación muy frecuente en el paciente diabético, y si ya la presenta, pues va a mejorarla, la cual es la neuropatía diabética. El paciente diabético va, como les dije al inicio, va a tener siempre esos niveles elevados de azúcar en sangre, y eso permite que haya un estrés oxidativo, una mayor formación de radicales libres, y estos van a ir dañando los nervios principalmente, o inicia por miembros inferiores, luego se extiende a miembros superiores y se caracteriza por sentir como hormigueo, entumecimiento o adormecimiento a nivel de las piernas y luego de las manos. El ácido alfa-lipoico presente en el glucoas lo que va a hacer es disminuir el estrés oxidativo, disminuir la formación de radicales libres, va a aumentar el flujo sanguíneo a nivel de las terminaciones nerviosas, permitiendo sí que ese nervio que había sido lesionado por niveles elevados de azúcar en sangre se regenere y pueda ir mejorando esta neuropatía diabética. Además, el transfosfato-glucoas permite que esa microangiopatía que ya está presente en el paciente diabético mejore en vista de que él va a permitir aumentar la síntesis de una sustancia que se denomina óxido nítrico. Este óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora que permite que ese vaso sanguíneo que está contraído, que impide una buena circulación, se dilate, por lo tanto la circulación va a mejorar a todos los niveles. Además, también va a mejorar mucho la circulación a nivel central, a nivel periférico, mejorando el sistema nervioso central en el paciente diabético, mejorando la capacidad de memoria, concentración, atención, va a evitar la formación de cataratas, entre otros efectos. Otro componente del transfosfato-glucoas es el vanadio. El vanadio, que lo que va a hacer es potenciar e imitar la acción de la insulina, también promueve la formación saludable de niveles de azúcar en sangre y va a mejorar mucho patologías como la resistencia a la insulina. Otro componente del transfosfato-glucoas es la ginebra silvestre, o también denominado el gurmar. Este gurmar se viene utilizando hace muchísimo tiempo en pacientes diabéticos, tanto tipo 1 como tipo 2, para controlar los niveles de azúcar en sangre, y este lo que va a hacer es aumentar los niveles de insulina o de secreción de insulina por la célula beta del páncreas. También va a disminuir los niveles de colesterol, va a brindar energía, fortaleza al paciente diabético. También lo que permite es un bloqueo del gusto dulce en los pacientes diabéticos, permitiendo que ellos aborrezcan un poco este sentido y por lo tanto dejen o disminuya la ansiedad por los carbohidratos o los glúcidos. El ginebra silvestre o el gurmar tiene estudios científicos que reportan que tiene la capacidad para regenerar y revitalizar la secreción de insulina por las células betas del páncreas. Esto es de gran importancia en vista de que esa célula beta pancreática, que había sido dañada por cualquier factor, puede regenerarse frente a la administración del transfosfato-glucoas. Otro componente del transfosfato-glucoas, el fenogreco, lo que va a hacer es aumentar o potencializar todas las secreciones digestivas, ya sea tanto de jugos digestivos y también de las hormonas, entre las que cabe destacar la insulina. El fenogreco presente en el glucoas va a disminuir la absorción digestiva de la insulina y también va a mejorar los niveles de colesterol, triglicéridos en el paciente diabético. El glucoas tiene otro componente que es la Mormodica charantia, y este es un polipéptido que se le considera polipéptido P por ser una planta, pero que es idéntico a un polipéptido de la insulina, por lo tanto va a potenciar la acción de esta, mejorando los niveles de azúcar en sangre. El Pterocarpus marsopium presente en el glucoas tiene el gran beneficio de regenerar la célula pancreática que había sido lesionada por cualquier factor externo y va a optimizar la función de este órgano tan necesario para el paciente diabético. Bueno, hasta aquí lo que les traía por el día de hoy.